Capítulo 18 de Génesis dice esto la palabra del Señor. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: apresúrate y prepara 40 litros de flor de harina, amásalo y haz una torta de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se apresurara a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y del becerro que había preparado y lo puso delante de ellos mientras comían. Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo al año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba dentro de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrando en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para su adentro, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también vieja mi Señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, al año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es aliento para nosotros y nos muestra lo insondable de tu glorioso amor, lo débil de nuestra fe, pero también nos muestra, Señor, cómo tú, a pesar de nosotros, cumples tus promesas. Gracias, Padre. Amén. Quiero que veamos el contexto en el cual está Abraham y Sara. Tal vez para vos, si es que no leíste Génesis, espero que sí, esto sea un comienzo de una promesa, ¿sí? El contexto es: Abraham está en su casa, en el lugar en el cual él habitaba, y de repente se encuentra a 3 personas. Seguramente estarás pensando: pero ¿cómo es que Dios, siendo Dios, puede presentarse en forma de una persona a Abraham? Bueno, esto en la teología, ahí sí nos metemos un poquito, se conoce como teofanía. Son apariciones divinas, o sea, de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es una teofanía. ¿Sí? Cuando Dios hace una aparición, habitualmente lo hace de una manera corporal, pero no siempre es así. Por ejemplo, encontramos una teofanía en la zarza ardiente. ¿Sí? Dios se aparece y tiene una charla con Moisés. Ahora, lo cierto es que en el texto que nosotros acabamos de leer, lo que ocurre es que una teofanía se hace presente
en la puerta de la casa de Abraham. Miren qué interesante. Abraham estaba en su casa y de repente él ve a 3 hombres que vienen caminando. Ahora, quiero que tengas en cuenta esto. Abraham, vamos a ponerlo en contexto nuestro, ya era un creyente. ¿Sí? Abraham era un creyente. Él ya había tenido palabra de Dios en él, o para él. Desde el capítulo 12, Dios empieza a entablar una relación con Abraham. Primero Dios lo llama de su tierra y de su parentela. ¿Recuerdan? Le dice que él debía salir de la tierra y de su parentela y debía hacer ¿qué? Ir al lugar que Dios le había prometido. Sí, una tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y Abraham, en fe, siendo que él era un religioso, ¿sí? Porque habitualmente nosotros entendemos o creemos que Abraham iba feliz por la vida, adorando a Dios y Dios de repente le habla. No era así. Abraham en realidad era un pagano, era igual que nosotros, era un pecador, adoraba y tenía diversos dioses, y a ese Abraham Dios decide llamar. Luego Dios a ese mismo Abraham le hace una promesa. En el capítulo 15 encontramos que Dios no solamente llama a Abraham, sino que Dios ahora le hace una promesa. Y esa promesa es esta. Miren, por favor, si tenés ahí está una hoja adelante o atrás, perdón. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Miren qué interesante, acá lo que había ocurrido es que Dios se aparece a Abraham por medio de una visión. Y la palabra de Dios para Abraham es esta: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y miren la respuesta de Abraham. Abraham respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Vieron cuál es el conflicto de Abraham? Abraham está diciéndole a Dios, Dios le dice: yo voy a bendecirte y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dice: pero Señor, ¿de qué me estás hablando si en realidad yo ni siquiera tengo hijos? Hermanos, en el contexto, el no tener hijos era deshonroso. El hecho de no tener hijos era en la cultura algo absolutamente deshonroso. Implicaba de que la descendencia no solamente económica, sino también en cuanto genealógica se terminaba. Entonces Abraham estaba preocupado por esto. Quiero que veas algo rápidamente en esto. Habitualmente, como dije, nosotros creemos que solamente Dios está ocupándose de las cosas divinas. Dios solamente está interesado en mi salvación. Todo lo demás no importa. Sin embargo, hermano, déjame decirte, como dije hoy, este mismo Dios es el Dios que recién acabas de cantar. Él está muy, muy interesado en responder a tus necesidades. Dios no está haciendo la vista gorda a lo que vos tenés en tu corazón. No es que Dios dice: bueno, solamente me intereso de vos cuando predicás el Evangelio, pero después si cómo vivís o cómo estás o cómo te sentís, la verdad es problema tuyo. No es el caso de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que también se ocupa de los dolores y las necesidades de nuestros corazones. Así es Dios. Dios sabía cuál era la necesidad de Abraham. Él lo sabía. Entonces Dios, conforme a su propósito, porque es verdad, hay un propósito en la promesa de Dios a Abraham y el propósito es divino, Cristo. Sin embargo, dentro del propósito divino hay una
relación, está entrelazado también el Dios ocuparse de nuestros corazones. El Señor le da a Abraham la promesa de que tendrá un hijo. A partir de ahora, Abraham es un creyente. Abraham es un creyente. Quiero que dividamos el texto que leímos en dos partes. Considero que hay dos partes importantes que podemos tomar del texto que hoy leímos de Génesis capítulo 18. Primero, la primera parte es la reacción inmediata que un cristiano o que un creyente debe tener como consecuencia de lo que dice creer. La reacción inmediata de un creyente, cómo debemos actuar conforme a lo que decimos creer. Como dije, Abraham era creyente. Incluso, hermanos, no solamente Dios le da la promesa a Abraham en Génesis capítulo 15, sino que en Génesis capítulo 17 también Dios vuelve a reafirmar la promesa de que Abraham tendría un hijo y ese hijo sería de Sara. Ahora, quiero que hagamos rápidamente una visión panorámica de cómo deberíamos reaccionar ante las promesas de Dios. Estoy seguro que cuando conociste al Señor, o cuando el Señor te conoció, cuando el Señor te salvó, el Señor se ocupó también de aquellas cosas que vos traías en tu vida, en tu corazón. Estoy seguro que el día que conociste al Señor, que el Señor vino a tu encuentro, Él seguramente hizo promesas a tu vida. Si no hay ninguna promesa a tu vida, entonces, hermano, déjame dudar si en verdad comprendiste el encuentro que tuviste con el Señor. Porque lo que el Nuevo Testamento afirma es que en Cristo Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Mínimamente habrás o debiste haber entendido de que Dios ahora te estaba bendiciendo. Dios nos dio todas bendiciones espirituales en Cristo. Pero hermano, quiero decirte que la Biblia también afirma de que Dios está muy pendiente del dolor y de las circunstancias que vos puedas estar atravesando. Y hermanos, esto no es una teología de la prosperidad, no tiene que ver con que o hacer una idea o idealizar una idea amorosa o romántica de Dios, sino que tiene que ver con lo que la Biblia dice. Yo veo a mi Señor y a tu Señor caminando entre la multitud, viendo a las personas que eran como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor no pasó por alto la ignorancia y el dolor de esas ovejas. ¿Saben lo que dice el texto que ocurrió cuando el Señor vio al pueblo que eran como ovejas que no tenían pastor? En otras palabras, lo que el texto está diciendo es que el Señor estaba mirando a ovejas dispersas que estaban en problemas. La oveja perdida es la que se mete en el lodo y como no hay un pastor que vaya a buscarla, muere. Esa es la idea. Pero lo que dice el Nuevo Testamento es que el Señor Jesús, viendo al pueblo, viendo a los hombres como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos. La palabra compasión en el texto griego significa que se dolió a tal manera que sus entrañas se conmovieron. Ese es Dios. Nuestro Dios es aquel
que va caminando, entrando a una ciudad y de repente ve a una mujer que está llevando a su hijo en el féretro y le dice: mujer, ya no llores. Hay veces hacemos una figura de Dios como si Dios estuviera fuera o no comprendiera el dolor que nosotros tenemos. Hacemos una figura de un Dios solamente teológico, sin amor, y no es así. Nuestro Señor se detuvo viendo el dolor y viendo las lágrimas de la mujer, la viuda de Naín, y le dijo: mujer, no llores. ¿Por qué crees que el Señor le dice a la mujer: mujer, no llores? El Señor no pasó por alto el dolor de aquella mujer. Entonces, Dios es un Dios que está sumamente interesado en tus necesidades, en tus dolores. Volviendo al contexto, Abraham era un creyente. Él había recibido las promesas de Dios, como vos y como yo lo hicimos hace tiempo, recibimos las promesas de Dios. Yo no sé cuál será la promesa que Dios te hizo, pero yo recuerdo las promesas de Dios en el día que Él me salvó. Recuerdo aquella tarde en la cual yo estaba delante del Señor en su presencia y el Señor me abrazó y me dijo: voy a hacer esto con vos. No es misticismo, hermanos. Estoy seguro que Dios tuvo un trato con vos. Ahora, hermanos, en la vida cotidiana nos ocurre lo que le pasó a Abraham. Dios le había dado una promesa, Dios había tenido una relación con él. Dios se le había aparecido, pero había algo que ocurrió, o en este contexto hay algo que ocurrió, y es que, hermanos, esto ocurre. Te ocurrió a vos y me ocurrió a mí. Yo recuerdo, luego de haber tenido aquel encuentro con el Señor, me acuerdo que esperaba todas las mañanas que mi familia se vaya a trabajar y yo lloraba y oraba a Dios por horas y horas diciéndole: Señor, por favor, quiero volver a sentir eso que sentí. Quiero sentir tu presencia de la misma manera que la sentí tan increíble aquella vez, aquel día. Y lloraba e incluso, hermanos, me enojaba con Dios. Señor, ¿por qué ya no siento lo que sentí? O sea, fue tan hermoso, fue tan bueno y ya no lo siento. Y luego tenía que salir a trabajar, tenía que seguir estudiando, tenía que seguir mi vida. Hay veces en el transcurso de la vida, conforme va avanzando nuestra vida, creemos que las promesas de Dios se le ha olvidado. Creemos que lo que Dios nos prometió ha quedado en un pasado amoroso, romántico, y yo ahora estoy acá en mi trabajo, sufriendo a mi jefe, sufriendo a mi profesora, sufriendo en mi vida y sin ver claramente la promesa de Dios. Tal vez seas demasiado cristiano y yo solamente paso esto, no sé, pero a Abraham le pasó. Abraham había, como dije, tenido un encuentro con el Señor por medio de visiones. Y ahora Dios, por medio de una teofanía, se hace presente a Abraham. La primera escena que quiero mostrarte es cómo consecuentemente un cristiano transformado por un encuentro con Dios reacciona, vive, se comporta.
Y lo segundo, creo que lo más importante del texto, es cómo Dios reafirma sus promesas a pesar de nuestra fe quebrada. Mira qué interesante. Dios se hace presente ante Abraham. Abraham todavía no se da cuenta que quien tiene delante es Dios. Sin embargo, la reacción de Abraham inmediatamente es el del servicio. Abraham está preocupado por aquellos 3 hombres que han venido a visitarlo y él está ocupándose de la necesidad de estos 3 hombres. Consecuentemente, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios y experimentamos el amor de Dios, hay algo que debe ocurrir. Primero, ese amor que sobrepasa todo entendimiento llena nuestros corazones. No puede existir un cristiano sin amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios está en mí ahora, entonces lo consecuente debe ser que ese amor sea reflejado para con los hombres. Lo segundo que debe ocurrir es que si en verdad hemos tenido un encuentro con Dios, estamos deseosos de poder cubrir la necesidad de otro. ¿Saben por qué la Biblia en el Nuevo Testamento nos manda a ocuparnos de la viuda y del huérfano? Porque es consecuente a la fe. La iglesia o el cristiano que no se ocupa de la viuda o del huérfano, en realidad debería repensar si el amor de Cristo está en él. Abraham lo que hace es actuar. Primera escena, viendo a estos hombres que venían, él estaba sentado en la puerta de su carpa y ve a estos hombres venir en el calor. Y él lo primero que piensa es en la necesidad de esos hombres. Seguramente estos hombres vienen cansados, seguramente estos hombres deben tener hambre, seguramente estos hombres no deben tener dónde descansar. Así que Abraham se propone hacer él la respuesta de Dios, sin saber de que Dios venía a visitarlo para estos hombres. Abraham no le dice: caballeros, oraré por ustedes, que les vaya muy bien. ¿Qué tema tu problema de calor, hermano? Bueno, mira, si seguís más adelante, seguramente vas a encontrar una posada donde vas a poder... No, Abraham no le dice eso. Abraham se involucra. Entonces, en la primera escena encontramos algunos aspectos de cómo debemos nosotros reaccionar ante la necesidad del otro. Y esto es testimonio de nuestra fe. Lo primero que debemos hacer es apresurarnos para poder llevar alivio al otro. Eso es lo que ocurre en el versículo 2. Abraham, viendo a estos hombres en medio del calor, salió corriendo. Lo primero que debemos hacer, hermanos, consecuentemente a nuestra fe, es actuar apresurados ante la necesidad del otro. Qué fácil es decir: oro por vos. Cada vez más estamos metidos en nuestros problemas. La vida y todo lo que hoy nos rodea nos está constantemente avanzando sobre nosotros.
incluso a tal punto que casi que nuestro tiempo lo estamos dedicando a otras cosas que no son prioridades, y obviamente nos olvidamos de mirar a nuestros costados. Abraham, lo que hizo, su reacción fue salir corriendo para recibir a estos hombres. Ahora, luego Abraham lo que hace, versículo 4, manda a traer agua para lavar los pies de estos hombres. Yo no sé si sabías, pero el Señor ha tenido varios mandatos para nosotros. Amarnos unos a otros es un mandato. Que el amor se refleje en nosotros es un mandato. Pero la manera en la cual Cristo ha querido expresar ese mandato de una manera práctica es por medio del lavamiento de pies. Él, Cristo nuestro Señor, lavó los pies de sus discípulos. Esta idea, esta imagen es ni más ni menos que el sirviente recibiendo a su amo luego de que el amo haya tenido un largo camino hacia casa, y el sirviente lavando los pies de su amo. Cristo nos dice que nosotros debemos lavarnos los pies unos a otros. Y no te estoy hablando de manera literal, aunque está bueno, nosotros a veces lo practicamos y está muy bueno. Pero lo que estoy hablándote y lo que el texto quiere decirte, lo que el Señor quiere decirnos es que hemos sido llamados a servir al otro. A servir. Abraham puso todo de él al servicio de estos hombres. Lo tercero que Abraham hace es ocuparse de la necesidad más humana de estos hombres. Como dije, era una teofanía, es Dios. Él podría haber dicho: Abraham, no te preocupes, y un banquete aparecía en ese lugar. Abraham, no necesitas mandar a Sara a cocinar pan. Yo soy Dios, soy el creador de todas las cosas. He creado de la nada todo lo que ves. Así que no te preocupes, Abraham, yo puedo crear un banquete para nosotros y no preocuparnos. Pero Abraham manda a Sara a cocinar y a uno de sus sirvientes para traer un banquete a estos hombres. Hermanos, debemos preocuparnos por las necesidades de los demás. Por esto es importante, aunque en nuestra iglesia, sabes muy bien, no se hace énfasis jamás en el dinero ni nada por el estilo, pero por eso es tan importante que la iglesia esté presente en las necesidades más humanas de nuestros hermanos. Consecuentemente, a su fe, a su llamado, a su promesa, Abraham actúa. Hay algo que debe ocurrir luego de encontrarnos con el Señor. Si todavía, hermano, hay algo de esto que no está ocurriendo en tu vida, entonces, lo primero y en la primera escena que quiero decirte es, hermano, examina tu vida. Debe ser la reacción propia de un creyente el actuar como Abraham actuó.
luego de ir deprisa y traer o llamar a Sara para cocinar, viene la segunda escena, hermanos. En la segunda escena se involucra un tercero o una tercera, que es Sara. Porque la promesa a Abraham era de que él tendría un hijo y ese hijo sería de Sara. Como sabemos, Abraham había intentado tomar un atajo a la promesa, había intentado ayudar a Dios y metió la pata, ¿verdad? Sin embargo, la promesa de Dios para Abraham era que él tendría un hijo con Sara. Seguramente te ha pasado esto, a mí me pasó. Dios habiendo hecho promesas a mi vida y después yo diciendo, bueno, capaz que yo escuché un poquito mal, no era tan así como lo entendí, hubo un error de comunicación entre Dios y mi persona. Sin embargo, Dios reafirma la promesa a Abraham. Él reafirma la promesa. Versículo 9, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Entra Sara en escena. Y Abraham le responde, está allí en la tienda. O sea, Sara estaba escuchando la conversación entre Abraham y estos tres hombres. Ahora, miren qué interesante, y vamos a la segunda escena. Miren qué interesante lo que ocurre. Hay una reafirmación de la promesa de Dios, versículo 10. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara tu mujer tendrá un hijo. Hermanos, miren qué increíble esto, por favor. Porque las promesas de Dios habían sido atemporales hasta ese momento. Dios no le había dicho específicamente en qué tiempo, en qué momento Sara iba a tener un hijo. Pero ahora hay una afirmación de la promesa y Dios le da el día, la hora, la fecha de cuándo esa promesa se cumplirá. Interesante, ¿no? Ahora miren qué increíble la reacción de Sara. Ante esta promesa, Sara lo que hace es reírse. Ante esta promesa, Sara, o reafirmación de la promesa, Sara se ríe. Hermanos, lo que nos deja ver en este pasaje, en este momento, es que el corazón de Sara, a pesar de que ella era parte de la promesa, porque la promesa no solamente involucraba a Abraham, sino que involucraba a toda su familia, por ende Sara era parte de la promesa, a pesar de que ella había escuchado la promesa de Dios y ahora estaba siendo reafirmada, su corazón se había llenado de incredulidad. ¿Lo ven? Ella se ríe. Ahora, si nosotros nos preguntáramos o le preguntáramos al texto por qué es la reacción de Sara, ¿por qué Sara se ríe ante la promesa de Dios? La respuesta la encontramos en el versículo siguiente, en el 11. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En otras palabras, aunque la promesa de Dios estaba ahí, con día, hora, fecha, para Sara las circunstancias que ella estaba viviendo eran más importantes y pesaban más. Hermano, quiero preguntarte, ¿cuántas veces
decimos creer en las promesas de Dios por obligación. Tengo un jefe, mi jefe, que cada vez que yo llego, tengo la costumbre, lo habrán visto ustedes, de saludar de esta manera. ¿Todo bien? ¿Sí? Mi manera de saludar. Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y mi jefe me responde todos los días, hermanos, de verdad, todos los días. Es su respuesta. Yo no puedo sacarme todavía ese todo bien de mi saludo. Pero él siempre me responde de esta manera, no. Y siempre continúa de esta manera. ¿Querés que te cuente? Y yo le digo, no estoy interesado. O sea, y él me dice, ¿ves? En realidad, tu pregunta no tiene un interés. Y él dice, voy a cambiar el saludo del todo bien, ¿no? Él se propuso eso. Pero hermanos, de verdad, todos los días, él entra, yo estoy en mi escritorio, él entra, me saluda, hola Fer, ¿qué haces Esteban? ¿Todo bien? Y él me mira, no. ¿Te cuento? No, o sea, no. A lo que voy, hermanos, es que muchas veces nosotros decimos creer o estar interesados en cosas que en realidad no nos interesa o no creemos. Oramos para que Dios provea. Sí, porque yo creo. Mentira, después es lo imposible para poder lograr lo que vos decís que Dios puede hacer poderosamente. Muchas veces nuestra manera de hablar como cristianos, de orar, hoy hablábamos de eso, no concuerda con lo que en verdad hay en nuestros corazones. Es casi un compromiso. Bueno, sí, yo sé que en algún momento Dios va a cumplir. No, hermano, Dios va a cumplir. Dios cumple sus promesas. Sí, yo sé que Dios en Cristo ha cumplido todo. Sí, está bien, es verdad. En Cristo Dios ha cumplido todo lo que vos necesitabas. Sin embargo, eso no implica de que Él no está interesado en hacer con vos y conmigo, o cumplir con vos y conmigo sus promesas. Ahora, ¿por qué llegamos a estas circunstancias, a esta manera? Bueno, hermanos, sencillamente porque vivimos en esta tierra, porque sufrimos lo que la gente sufre. Y creemos en los impedimentos humanos. El impedimento para que Sara crea, aunque Dios le estaba diciendo fecha y hora, el impedimento era, Señor, yo sé lo que está diciendo, pero dos problemas tenemos. Yo soy vieja, este es viejo y ya no puedo. O sea, Señor, todo bien, seguramente la promesa será de otra manera. Y ella seguramente intentó imaginarse ante la circunstancia, bueno, capaz que no era tan literal como Dios, capaz que yo lo entendí un poquito mal, ¿no? Hermanos, eso se llama ni más ni menos que incredulidad. Es incredulidad. A pesar de que hemos escuchado la voz de Dios e incluso a pesar de que podemos estar cara a cara con Dios y entendemos teológicamente que Dios es el Dios creador, sustentador de todas las cosas, a pesar de todo eso, nuestra naturaleza nos lleva a mirar las circunstancias. Pero Señor, yo soy viejo. Yo soy vieja, Señor. La risa de Sara es una risa irónica. Sara se ríe irónicamente como, vamos al momento de como decir, dale, tómatela, dale, contame otro, dale.
Esa es la risa de Sara. Contate otro chiste, dale. Sara está de esta manera ante Dios. Nuevamente, lo que se ve acá es la incredulidad de Sara. ¿Cuántas veces nosotros, frente a las promesas de Dios, decimos, sí, dale, sí? Pero hermano, ¿no recordás? Sí, pero ya ha pasado tanto tiempo. Lo segundo que hacemos es pensar que lo que hemos hecho o hacemos, o incluso nuestra incredulidad, puede anular las promesas de Dios. Una vez, hace algunos años, cuando empecé a estudiar teología, era un jovencito de 18 años, lleno de deseos de servicio a Dios. Y recuerdo que era un temeroso, de verdad, porque yo recordaba lo que Dios me había dicho que Él iba a hacer conmigo, que iba a trabajar conmigo y cómo iba a hacerlo. Entonces yo tenía mucho miedo porque creía que cualquier paso en falso que yo daba, listo, se pudrió y ya está. Dios no va a cumplir. Entonces me acuerdo que una vez, estaba por tomar una decisión y voy a una profesora y le digo, quiero preguntarte algo. Si yo erro en esta decisión, ¿esto va a afectar las promesas de Dios para mi vida? Y la respuesta fue sí. Wow. Sí, terrible, ¿verdad? Hermanos, no saben cómo es horrible vivir de esa manera. Cada vez que metía la pata decía, chau, fue, o sea, ya está. Ya está, o sea, metí la pata, o sea, ¿cómo Dios va a usar a alguien tan horrible como yo? Mi concepto era, Dios usa solamente a santos inmaculados que están levitando. Ese era mi concepto. No, de verdad. Yo consideraba eso. No entendía lo que era la gracia de Dios. No entendía lo que significaba que sus misericordias son nuevas cada mañana. No entendía que Dios se había olvidado mientras yo dormía de todo lo que yo había hecho el día anterior y lo había arrojado al fondo del mar. Yo entendía de que debía ser consecuente o debía actuar consecuente a lo que había recibido. Hermano, déjame afirmarte algo. Tu incredulidad y mi incredulidad jamás anularán las promesas de Dios. Jamás. Voy un poquito más. Tu pecado y mi pecado, tu desobediencia y mi desobediencia jamás anularán las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Que habrá consecuencias, sin duda, habrá. Pero sus promesas serán sí y amén para nosotros. Sara, incrédula, se ríe. Y miren la respuesta del Señor ante la incredulidad de Sara. Lo que Dios hace con Sara es lo que hoy considero Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. No sé por qué. Pero es reafirmar su promesa para vos y para mí. No tengo idea de qué. Yo sí sé de qué, para mí, pero para vos no sé. Pero la base no está solamente, quiero que entiendas esto, la base no está en la fe que decís creer, sino en el Dios de la promesa, el cual para Él no hay nada imposible.
fíjense la respuesta en versículo 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Esta es la respuesta de Dios para Sara. Sara, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo demasiado difícil acaso para Dios en tu vida? ¿Hay algún impedimento para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? Hermanos, fíjense que es interesante que luego de esta afirmación nuevamente se vuelve a afirmar, a reafirmar la promesa de Dios. Volveré a ti al tiempo señalado, porque este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. En otras palabras, Dios le dice, más allá de tu incredulidad, más allá de tus dificultades físicas, tus dificultades espirituales, la promesa de Dios continúa firme. Es interesante la reacción de Sara, ¿no? Se hace, como diríamos hoy, la sota. Yo no me reí, Señor. Yo siempre, mi fe siempre está allá, Señor. No, hermanos, no necesitas, perdón que lo diga de esta manera, no necesitas caretearla. Dios conoce todas las cosas. Sara intentó, aparte de reírse, irónicamente intenta decirle a Dios, no, en realidad, Señor, vos te estás equivocando, no es como lo interpretaste. Hubo un error ahí en el mensaje, hubo un error en la recepción del mensaje. No fue tan así, Señor. En realidad, no, nada que ver. No me reí. Como que Dios no supiera todas las cosas, ¿verdad? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos ocultar de Dios nuestra incredulidad? Señor, yo creo en vos, en realidad, sí, es verdad, parece que no, pero sí, Señor, yo creo en vos. Hermanos, Dios reafirma las promesas para tu vida y para mi vida, a pesar de tu incredulidad y de mi incredulidad. ¿Quién podrá detener la mano de Dios? ¿Quién podrá decirle a Dios, ¿por qué haces esto o haces lo otro? ¿Quién eres tú, oh hombre, para altercar con Dios? Él es soberano y Él cumple sus promesas. Quiero terminar de esta... Hermanos, no, otra vez, no me estoy volviendo... No, el próximo domingo vamos a volver a predicar Romanos. Pero estoy seguro de que más de una persona, tal vez vos digas, mira, Fer, no recuerdo ninguna promesa, no me interesa ninguna... Yo sé que Dios ha hecho alguna promesa a tu vida, porque Él, nuevamente, Él se ocupa y está interesado en vos y en tu corazón. Y está interesado en tu día a día y está interesado en tu futuro y Él es Dios. No es un Dios lejano, Él es un Dios cercano, Él está interesado. Yo quiero que, por favor, oremos por un momento y que, hermano, vayas nuevamente, busques nuevamente en tu corazón aquellas promesas de Dios y que en esta mañana esas promesas sean reafirmadas por nuestro Dios.
¿Te animás? ¿Oramos? Padre amado, yo no sé por qué esta semana me has llevado a tu palabra, y tu palabra siendo el consejo tan perfecto tuyo, Señor, para nuestra vida, para la iglesia, Señor. Quiero rogarte en esta mañana, mediodía, Señor, que nos traigas nuevamente a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, tus promesas. Esas promesas no solamente espirituales que tienen un cumplimiento en Cristo, sino aquellas promesas personales, amorosas, que vos has tenido para con nosotros. En el caso de Abraham, Señor, fue un hijo, su necesidad, su promesa, Señor. Yo no sé cuál ha sido tu promesa para cada uno de los que estamos aquí hoy. Yo sí sé cuál fue tu promesa para mi vida, Señor. Y necesito en mi incredulidad que la reafirmes. A pesar de mí, Señor, yo sé que vos cumplís. No por mis méritos, no por algo que yo haya hecho, sino por la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque nos mostrás el valor que tenemos también para vos, incluso en cosas que parecen tan naturales, tan humanas. Pero vos, Señor, nos mostrás que estás muy interesado, Señor, en nosotros. Vos nos demostrás que sos un Dios cercano y no lejano, que estás pendiente de la necesidad de tus hijos, como lo haces con tu creación, con las aves del cielo, Señor, con los lirios del campo. De la misma manera, provees, traes providencia, Señor, para tus hijos. Señor, ruego para que tu promesa y tus promesas se reafirmen en nuestros corazones en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.